Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Habló la Presidenta de la Nación hoy en la conferencia anual de la Unión Industrial. Impresionante el discurso, cómo habla esta mujer, la verdad que nunca deja de sorprenderme. Se paró adelante de la tarima, puso el 54% de los votos arriba y le dijo a los empresarios y a los sindicalistas para dónde vamos. A ver, habló de muchas cosas, nos vamos a dividir un poco con Mario Weinfeld los temas. Yo elijo dos que creo que serán la tapa de los diarios mañana. Habló de la inflación. Vamos a ver cómo lo interpreta después cada diario. Y habló del reparto de utilidades. A ver, uno no puede dejar de decir que lo hizo en una semana pésima internacionalmente, ¿sí? Europa está cada vez peor, Italia, España tienen la posibilidad de caer en default, como hace unos meses lo decíamos de Grecia y de Portugal. Hasta Francia está siendo atacada, Estados Unidos tiene serios problemas, tiene problemas políticos para solucionar su problema económico. Cayó el precio de los granos, Brasil entró en recesión. Digo, es la tormenta perfecta y el gobierno obviamente se prepara para enfrentar esa tormenta. Me parece que hay que contextualizarlo en el sentido, el discurso de la Presidenta. A ver, yo decía, habló de la inflación y mañana la tapa de los diarios va a ser inflación así. En realidad, cuando la Presidenta empieza a hablar, aclara que este es un gobierno que siempre va a defender el empleo y que nunca va a tener metas de inflación. ¿Qué son las metas de inflación? A ver, esos gobiernos neoliberales que tienen bancos centrales supuestamente independientes, nunca es independiente, si no depende del gobierno, de alguien debe depender. Bueno, esos bancos centrales tienen como política una meta de inflación, es decir, yo quiero tener una inflación 3%, si eso me cuesta tener 10% de desempleo, 20% como tiene España, me la aguanto. Bueno, en Argentina no, el Banco Central tiene como prioridad el empleo, después trata de que no haya inflación, pero la prioridad es empleo. Eso es lo primero que dijo la Presidenta, ¿sí? Antes de hablar de, vamos a hablar de todo, incluso de la inflación. Lo segundo que dijo es, yo voy a tratar de seguir trabajando, voy a seguir trabajando para que el mercado interno argentino no caiga. Es decir, sería una fiesta que el año que viene el mercado interno argentino no caiga porque va a caer en todos lados. Bueno, la Presidenta dijo, mi prioridad va a ser mantener el mercado interno. Y después de eso, dijo, podemos hablar de todo, vamos a hablar de la inflación también. Y dijo cómo, dijo, a ver, ¿cómo vamos a trabajar la inflación? Y habló del sector privado y dijo, necesitamos más inversión. Es cierto, para seguir creciendo de esta manera, para que sigamos consumiendo los argentinos como estamos consumiendo, o tenemos más oferta de bienes, que se necesita más inversión, o si no eso genera inflación. Y desde el Estado, ¿qué vamos a hacer? Y dijo sintonía fina, una palabra que vamos a escuchar mucho en los próximos tiempos. Se habla también de políticas de segunda generación, es decir, como en esos juegos de computación en donde uno si pasa una pantalla, la que viene es más difícil, ¿sí? Es más sofisticado. Bueno, la política económica ahora también es más sofisticada. Cuando uno habla con los funcionarios de economía y le dice, bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Y bueno, que vamos a hacer, vamos a apuntar mucho más finito en el gasto, vamos a apuntar mucho más finito en la tasa de interés, en el tipo de cambio, hay que ser más sofisticado. A ver, hasta ahora las medidas que se tomaron tienen que ver con el gasto, ¿sí? Tema subsidios, tema de aerolíneas argentinas, fundamentalmente. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando se empiezan a eliminar los subsidios, se empieza por los barrios más ricos. Es decir, una forma de recortar gastos y que eso no incida en el mercado interno perjudicialmente, ¿sí? Eso es lo que se va a tratar de hacer. O sea, hacer recortes que no vayan en detrimento del consumo, que no vayan en detrimento del mercado interno. Y ese dinero, utilizarlo en los sectores que sí pueden impulsar el consumo y el mercado interno, por ejemplo, con grandes obras públicas como las que se van a ir anunciando para el año que viene. A ver, es todo un desafío intentar bajar la inflación en un momento en que se viene una recesión internacional, ¿sí? Se supone que uno tiene políticas contracíclicas, es decir, que uno sube el gasto en el momento en que se viene una recesión. Argentina hoy no tiene la posibilidad de subir mucho más el gasto. Zafó en 2009, ¿sí? Zafamos de la crisis, no tuvimos recesión y perdimos el superávit fiscal que teníamos. Entonces lo que tiene que hacer hoy es con el gasto hacerlo más eficiente. Y si lo hace más eficiente y hace eso que dije recién, es decir, sacar de un lado que no rinde para ponerlo a donde rinde, entonces es factible que suba la recaudación y ahí consiga un equilibrio fiscal o un superávit fiscal. Es difícil proponerse bajar la inflación cuando hay una recesión internacional. Va a haber que tener una sintonía fina y a eso se refirió la Presidenta. El otro tema del que habló y que me parece muy importante es el del reparto de utilidades. A ver, la Presidenta dijo, yo no estoy a favor de que haya una ley
que decida cuál va a ser el reparto de utilidades. Recordemos que Héctor Recarle, diputado que viene de la CGT, presentó un proyecto hace aproximadamente 2 años que dice, a ver, las empresas deberían repartir el 10% de sus ganancias a los trabajadores, sin discriminar entre empresas nuevas o viejas, entre empresas de servicios, por ejemplo, que no necesitan reinvertir sus utilidades, que no necesitan tanta acumulación de capital, con otras empresas que sí lo necesitan. Está bien, el tipo fue por todo para después negociar. La presidenta se pone en una situación en donde dice, incluso creo que dijo textualmente, no son las leyes las que modifican un plan económico. Es una frase bien polémica la de la presidenta. ¿Es necesaria una ley? ¿Es necesario darle un marco a esa negociación? Es opinable. Lo que sí es cierto, digo, escuché analistas ahora, hace media hora, hace una hora, leí online que dicen, la presidenta quiso darle una señal a los mercados, a favor de los mercados, y quiso pegarle a Moyano diciendo esto el reparto de utilidades. Miren, el ministro Tomada me lo dijo hace como 1 año y medio, ese pensamiento de la presidenta. Me dijo, la presidenta piensa que es parte de los salarios y que debe ser negociado en las negociaciones colectivas, es decir, en las paritarias. O sea, el Estado lo que va a hacer es seguir impulsando las paritarias y que se negocie ahí. Digo, es opinable, uno puede estar a favor o en contra. Yo preferiría que exista una ley realmente. No es cierto que lo inventó hoy para hablar en contra de Moyano ni para quedar bien con los empresarios. Es lo que piensa la presidenta. 2 o 3 datos que me parece que son importantes recalcar de cómo está la economía argentina. Miren, hoy se conoció el dato del superávit comercial. Argentina subió en octubre un 30% su superávit comercial con respecto al año pasado. Va a cerrar el año con un superávit comercial, es decir, más exportaciones que importaciones, de 12.000 millones de dólares. ¿Sí? También supimos que en octubre se mantuvo el superávit fiscal primario, es decir, recaudamos un poco más, un poquito más de lo que gastamos. No alcanza para pagar los intereses de la deuda, es decir, todavía hay déficit financiero, pero hay superávit fiscal. Debe haber 5 países en el mundo que hoy tengan superávit fiscal. Segunda noticia buena. Tercera noticia, hoy por 5º día consecutivo el Banco Central compró dólares en vez de vender. Hoy compró 70 millones de dólares. Es decir, dijimos la semana pasada, ¿se acuerdan el comentario que hice desde aquí, que había terminado la corrida? Bueno, terminó la corrida, lo que entonces está fortaleciendo. Por último, hoy bajaron casi todas las bolsas del mundo. La bolsa argentina subió. Es decir, la única verdad es la realidad, decía el general. La economía está fuerte. Vamos a ver el análisis del discurso por Mario Weinfeld. Ya volvemos. Vamos.